Arrancamos, gente, sí. Hoy empezamos una nueva unidad. Es el tema de motivación, un tema que suele hablar mucho, ¿verdad? En lo que es el ámbito psicología deportiva, lo que es no solamente competición, sino también eh, lo que es hacer una actividad cualquiera, ¿no? Podemos hablar incluso de lo que es estudiar o incluso, no sé, hacer una actividad como salir a caminar, ordenar la casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, solemos mencionar mucho el tema motivación, ¿verdad? Entonces, eh, ahí les muestro, ¿verdad? Lo que nos gustaría ir viendo. Em, Casi siempre son los objetivos, ¿verdad? Ya cuestiones que están dentro del contenido. Entonces, por ahí no sé si lo encuentran así como estamos, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes lo vayan viendo y vayan sabiendo de esto, ¿verdad? Yo creo que hoy no vamos a terminar toda la unidad de motivación, pero lo que vamos dando va a estar dentro de estos objetivos, ¿está bien? Bueno, a ver, ya que estamos por ahí, hay más gente conectada hoy que la vez pasada. Y los que suelen estar, suelen interactuar también de tanto en tanto. Em, ¿qué entienden de motivación? O sea, en sus palabras o con ejemplos, ¿qué entienden de lo que es motivación? Incentivar, Incentivar, sí. Incentivar a qué, por ejemplo, Zully, si hablamos de eso. incentivar a la realización de algo, en este caso como es el deporte, incentivar a la La, participación del deporte, a la actividad física. la práctica de ejercicio, etcétera. Exactamente. Entonces, la palabra en sí tiene una relación muy estrecha con lo que estuvimos hablando, por ejemplo, en temas de ansiedad, ¿verdad? Ahí hablamos de un triple sistema de respuesta y hablamos de una cuestión que decíamos motora, ¿verdad? Que tenía que ver con los movimientos, con lo que hacemos, dejamos de hacer, ¿verdad? Cómo respondemos ante un estímulo. Entonces la motivación va hacia ahí, ¿verdad? Yo asocio, por ejemplo, dice una palabra que yo no incluí, hice como un juego de palabras, eh, a qué asociamos motivarnos. Y por eso les mencionaba lo de motor, ¿verdad? Zully agregó una palabra que quizás debamos de poner ahí, incentivar, ¿verdad? Pero motivar tiene que ver mucho con eso, movilizar, eh, direccionar, una orientación, o sea, la motivación la entendemos, ¿verdad? Como, eh, bueno, a eso es lo que vamos a verlo. A veces lo vemos como una cosa o a veces lo vemos como una acción. Entonces, esos conceptos de lo que es motivación, ¿verdad? Fueron evolucionando también. Se tienen ahora ciertas consideraciones que quizás antes no se tenía. Y a ver, siempre un debate, siempre ponerse de acuerdo en una teoría sola es muy difícil, ¿verdad? Pero lo de motivación lo podemos ver como un sustantivo, le dicen a veces, que eso también lo fuimos viendo en el apartado de conducta, ¿verdad? De la cosa que solemos mencionar. Tenés o no tenés, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tratamos de llegar a algo que es más como un verbo, que lo que es motivación es una acción, ¿verdad? Tiene una dirección, tiene un estado, tiene una predisposición, ¿verdad? Que ahora vamos a ir hablando un poco de eso, ¿verdad? Entonces, lo más básico es esto, o sea, yo agarro cualquier diccionario y voy a encontrar esto, algo similar. Y acá menciona esto, ¿verdad? Que es un proceso interno y habla de algo que dirige y mantiene la conducta hacia un objetivo, muy parecido a lo que ya dijo Zully, ¿no? Entonces, estos son así conceptos básicos y es lo que casi todos entendemos, ¿verdad? Pero desde lo que es psicología, nosotros hablamos de algo que está ahí abajo también, constructos. En psicología, todo lo que se habla, la mayoría, para no decir otra cosa, son constructos. Por ejemplo, el amor, un constructo, la asertividad, que es un tema psicológico, un constructo, eh, cuestiones que se le da una forma, ¿verdad? Se le da un estudio, se teoriza y se tiene, ¿verdad?
lo que sería ese contenido. En este caso, la motivación es un constructo, ¿verdad? Que describe en lo más básico algo interno, algo que nace de uno, ¿verdad? Eso es lo más común que solemos escuchar, pero no siempre es así. Entonces, eh, leyendo igual esto que está acá, lo de describir son fuerzas internas y externas en algunos casos, producen algo que en deporte a nosotros nos interesa mucho, ¿verdad? Es que se mantenga o mismo una actividad física, el inicio, el mantenimiento, ¿verdad? Y la continuidad, o sea, que esa persona tenga esos hábitos, se mantenga en ese hábito. Es diferente a un deporte de competencia alta que una persona que, por ejemplo, quiere entrenar para otro objetivo, tal vez bajar de peso, sentirse bien, ¿verdad? Al final va hacia lo mismo, siempre hay un objetivo. Y el hecho de entender nomás cómo es ese mecanismo. Entonces, a lo que voy es, iniciación, dirección, intensidad, persistencia de la conducta. ¿Qué es lo que acabamos de decir, verdad? El inicio, que se pueda mantener ya sea ese tipo de conducta, ¿verdad? Y que eso tiene un objetivo. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, como siempre, abajo también le puse una definición un poquito más técnica. Dice, alta motivación. La alta motivación es algo relacionado con la excitación, con la energía, con la intensidad o la activación. Nosotros ya habíamos hablado, por ejemplo, de lo que era la activación, que era una cuestión psicofisiológica, ¿verdad? Entonces, la manera en que yo interpreto que una persona está motivada es cuando le veo con una activación, una intensidad mayor a la habitual, ¿verdad? Una entrega mayor a la habitual. La entrega podemos llamar como un esfuerzo que vos notás, por ejemplo, si hace un ejercicio o si le pedís que haga algo, ¿verdad? Entonces, se dice está motivado por eso, por algo que se observa, ¿no? Entonces, eso es para tener en cuenta. Siguiendo con esto, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un pantallazo de cómo son, por ejemplo, definiciones y consideraciones que se tienen. ¿Para qué? Usualmente cuando uno trabaja con un atleta, una persona que quiere o quiere hacer alguna cuestión, ¿verdad?, relacionada a la actividad física, siempre se parte de un objetivo. Siempre se tiene o se busca al menos definir un parámetro. Y ahí entran muchas cuestiones. Por ejemplo, si uno ni siquiera tiene un objetivo, va a costar, por ejemplo, saber si lo que haces tiene un efecto o no, si realmente esa dirección o el direccionamiento de la conducta que buscas eh, tiene sentido o no, ¿verdad? Mismo partiendo de ahí. Entonces, se evalúan muchas más cuestiones, ¿verdad? No es decir, está o no motivado nomás, ¿verdad? Entonces acá ya podemos ver en esta primera definición que ante eventos específicos, nosotros hablamos de cuestiones deportivas, pero podemos llevarlo a la vida personal también, ¿verdad? Ante eventos específicos hay una serie de rasgos, hay una serie de variables sociales, cogniciones, ¿verdad? Que son las que intervienen para que yo o para que mi motivación o mi conducta sea direccionada hacia eso, ¿verdad? Y esos son en eventos típicos. O sea, acá, por ejemplo, este autor que es Roberts menciona que son tareas donde uno se siente evaluado, eso pasa mucho en el deporte, competición con otros, ¿verdad? O la búsqueda de una maestría, dice, una maestría sería en el sentido de desarrollarme o desarrollar una capacidad, puede ser una capacidad física, una capacidad psicológica, ¿verdad? Si es un deporte, una capacidad técnica, una capacidad táctica, ¿verdad? Entonces, esas características personales dice que son las que intervienen para que mi conducta se guíe hacia un objetivo, ¿no? Y es lo que se activa, vamos a decirle. Entonces es como decir, lo que yo tengo hace que haga o no haga algo, ¿verdad? Hablamos al principio de la cuestión sustantivo o verbo de motivación. Vamos, vamos siguiendo esa línea para entender de qué estamos hablando acá. Entonces, es por ejemplo, como que la motivación está en uno, por decirlo así escuetamente. Entonces,
a veces ese tipo de definiciones son limitantes, pero son cuestiones que se usan hasta ahora, lo que no quiere decir que esté bien, ¿verdad? Y eso, a medida que vayamos avanzando, van a ir pudiendo entender. Bueno, esta es una definición que es lo mismo que está acá. En una está solo, vamos a decir, como un mapa para explicar y el otro ya es una definición así tal cual, ¿verdad? Factores de personalidad. ¿Qué puede ser un factor de personalidad, verdad? Muchísimas cosas. Eh, Ahí entran, por ejemplo, preferencias, entran gustos, entran formas de pensar, formas de crianza, un sinfín de cuestiones que hacen que cada persona sea única, ¿verdad? Su contexto de crianza, su ambiente actual, ¿verdad? O sea, cuestiones sociales que pueden ser no solamente económicas, sino también culturales, etcétera, ¿verdad? Y cogniciones tiene que ver con eso, como yo pienso, también lo cognitivo. eh, para hacer paréntesis, cuando hablamos de cognición hablamos de la forma en que yo proceso la información o también puedo estar hablando de formas de pensamiento, de creencias que yo tengo, ¿verdad? Que son cuestiones que yo las fui aprendiendo y que las tengo como guía de mi conducta, ¿verdad? Es como decir lo que te enseñaron de chico, ¿verdad? Cómo te condiciona para lo que vos haces o dejas de hacer después de grande, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto es lo que entra en juego, ¿verdad? Cuando hay una situación como la que vimos hace rato, la que yo tengo que estar ante otra persona, ser evaluada, tengo que competir con alguien y la competencia no es solo a nivel deportivo, a veces yo tengo que competir por un puesto laboral o a veces tengo que competir, no una competencia como tal, por ejemplo, en un colegio, pero si tengo una beca o etcétera, van sumándose cosas que hacen, ¿verdad? Que parta por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que direcciona? ¿Verdad? Nosotros estamos entendiendo desde este punto de vista que es como algo interno nomás, como que son las cosas que ya están en uno, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy básico. Yendo a otro, ¿verdad? Tenemos ya un poquito más avanzado, o algo más, vamos a decirlo así, que suma más factores. Y dice que hay como una interacción. Esa es un salto en lo que es definir la motivación. Pasamos de decir que es algo que nosotros más tenemos, o vos no estás motivado, por eso no haces las cosas, o estás motivado, por eso haces las cosas. De pasar a tener ese tipo de evaluación desde un punto de vista psicológico, a evaluar todo el contexto y a la vez del contexto, cómo esos factores que están en su contexto, cómo interactúan, ¿verdad? Y ahí pueden notar, esta es una simplificación de esta definición, ¿verdad? Es un factor disposicional, dice, o sea, qué tan dispuesto estoy yo a tales cuestiones o no. Y acá, Dosil y Caracuel son psicólogos deportivos así muy reconocidos. Ellos ya incluso ya mencionan otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Que en la anterior definición no se tienen en cuenta. Como por ejemplo, algo muy así, que pasa quizá de largo, pero es muy común y acá se siente mucho, la temperatura, ¿verdad? O sea, la temperatura, hablo del ambiente, ¿verdad? La temperatura del ambiente a veces te predispone a hacer o no cosas, ¿verdad? Entonces, cuando hace más calor es como que tu rendimiento tiende a bajar más. Cuando hace más fresco, como que tendes a hacer, tener un mayor rendimiento, ¿verdad? Si hablamos algo deportivo. Entonces, o sea, no puede decir que está motivado no por una cuestión interna nomás, ¿verdad? Ya interactúan muchas más cosas. Y eso es lo que acá menciona, ¿verdad? Hay características del sujeto, que es algo físico, algo psicológico. Hay biografía, le decimos, a todo lo que son, por ejemplo, gustos, preferencias, eh, qué sé yo, de chico lo que le interesaba de grande, si eso se modificó, ¿verdad? Eso es lo que sería la parte histórica de esa persona. Cómo va cambiando. Tal vez de chico mi motivación era una, de grande es otra, ¿verdad? Estando en un estado civil es una, en otro estado civil es otra. Por dar un ejemplo, teniendo un trabajo es una, teniendo trabajo es otro, ganando más dinero, o sea, va variando en función a lo que me ocurre. Pero hay diferentes cuestiones que intervienen ahí, ¿verdad? Por eso le digo, esto ya es más abarcativo, desde cuestiones que son eh, condicionales, le decimos,
a lo que son objetos o eventos que pueden estar cerca o lejos. Por dar un ejemplo, ¿qué tanto está a mi alcance que yo, por ejemplo, ahora tenga, mi motivación es tener una casa? ¿Qué tan cercano eso realmente es, verdad? Entonces es un factor condicionante para mi motivación, ¿verdad? Hacia dónde voy a dirigir las conductas que voy a ir emitiendo, ¿verdad? A eso entonces quizás tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer un ahorro, tengo que ir sumando otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Mi motivación puede aumentar o disminuir en base a eso. No, imposible que pueda tener una casa ahora, ¿verdad? Un ejemplo así sencillo que les doy. Pero si llamo algo deportivo, puede ser también, yo quiero ir a un mundial o yo quiero bajar una marca, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan cerca eso está o qué tan lejano está? ¿Verdad? Esa es una cuestión donde implica mucho autoanálisis, mucho realismo, ¿verdad? Porque a veces siempre está la idea, no depende de vos, depende, solo vos tenés que querer y lo vas a lograr y realmente no es siempre así, esa es una realidad, ¿verdad? Pero no implica que uno no pueda cambiar una cuestión que es lo que, por ejemplo, gobierna el esfuerzo y la conducta que va a hacer, que son objetivos. Entonces, una manera de trabajar la motivación es con los objetivos. Y a veces es bueno cambiar de objetivos, por ejemplo, ¿verdad? O interpretar los objetivos de otra manera, no siempre por un resultado, ¿verdad? Por eso tiene una incidencia directa en la motivación. ¿Verdad? Entonces, por eso un factor condicional sería eso, la lejanía, la cercanía a un evento, a un objeto que yo puedo realmente eso alcanzar o no, ¿verdad? Después, ¿qué más? Tenemos lo que son los factores individuales, que son los más comunes, por decirlo, mis características físicas, que ella puede entrar en una cuestión orgánica, si tengo alguna enfermedad que me limita o si estoy bien de salud, etcétera. Si hago un deporte, si yo quiero ser basquetbolista, pero no soy tan alto, también es un limitante, ¿verdad? O sea, como todo va influenciando eso, ¿no? Los rasgos psicológicos, ahí está la biografía que ya hablamos, la cuestión de las preferencias y los gustos que yo tengo, no solamente para algo a largo plazo, sino que me gusta en el momento. Por ejemplo, en un entrenamiento les hablo, ¿verdad? Sí, qué tipo de cuestiones son motivantes, por ejemplo, para los más chicos o para los que ya son adolescentes o para los que ya están en un nivel de competencia alta, ¿verdad? Entonces también después tenemos los factores históricos, que es lo que les mencioné, todo lo que tiene que ver con los antecedentes que serían mi historia, ¿verdad? Mis aprendizajes, lo que yo ya aprendí, conocía antes, cómo eso puede modificarse o no a la larga. Y después factores temporales, que fue lo primero que le mencioné, temperatura, la necesidad en ese momento, a dónde está abocado lo que yo necesito en ese momento, esa inmediatez. Hay una teoría muy reconocida y muy utilizada usualmente que habla de una pirámide de necesidades. Eso no lo incluí acá, pero para la segunda clase les puedo mostrar, ¿verdad? Que habla de que primero vos tenés que satisfacer necesidades básicas para poder satisfacer unas necesidades que ya tienen que ver con la superación o con el desarrollo, ¿verdad? Personal, etcétera. Por ejemplo, algo básico es tener comida, tener casa, ¿verdad? Le llaman pirámide, ¿verdad? De lo que es la motivación, que era un autor que se llamaba Maslow. Entonces, es como que vos primero necesitas satisfacer eso para poder avanzar, pero realmente a veces no es así, ¿verdad? A veces uno se desarrolla personalmente, pero no tiene todo lo que es básico, entonces es como una teoría que sirve para tener una referencia, pero dinámicamente no es tanto así, ¿verdad? Entonces por eso les metí más esto y también vamos orientados a los deportes. Entonces, eh, hablamos ahí de necesidad, nivel de privación, qué tanto puedo obtener eso o no también, ¿verdad? La lejanía es qué tan lejos o cerca está eso de mí. Lo otro es si realmente puedo no acceder a eso. Entonces, esa definición de motivación se orienta a esto, ¿verdad? Ya es un conjunto de factores, factores, vamos a decirlo, y una disposición también, ¿verdad? De cómo yo estoy, o sea, hacia dónde me lleva eso y cómo interactúa esto y cómo eso afecta la carga motivacional, por decir, que yo realmente esté motivado o no esté motivado, ¿verdad?
ahí ya cambia un poco el concepto, ya no es más algo interno nomás. O sea, no es solamente que tengo o no tengo motivación, ¿verdad? Porque la realidad es esa, o sea, el ambiente limita muchas veces también o favorece. Es una realidad. Hay gente que logra salir de eso y podemos hablar en esos términos de casos de éxito, ¿verdad? Que te dicen, no, no tenía recursos o esto, pero no son muchos, ¿verdad? O sea, si hacen una estadística, eso es siquiera el 5 ni siquiera un 5%, ¿verdad? De toda la gente. Son casos muy aislados. Entonces, es importante entender todo el contexto para poder trabajar, ¿verdad? Y con los atletas lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿cuántas de las personas que hacen una actividad, un deporte, van a llegar a ser la élite de la élite, por decirlo? Que se posiciona allá arriba en lo más alto. Entonces, es también una cuestión, pero no por eso, por ejemplo, se debería de dejar de hacer o abandonar o no practicarlo, ¿verdad? Entonces, por eso yo le hablé de algo que está muy relacionado a la motivación, que son los objetivos, que es también un tema que tenemos que desarrollar. Entonces, para ir contextualizando lo que les digo, ¿verdad? Acá ya sumamos otro concepto. Eh, si por ahí tienen alguna pregunta, adelante me van consultando, ¿verdad? Para hacerlo más dinámico también. Y bueno, lo que seguimos es con la motivación como una asociación cognitiva, le dicen. O sea, parte de lo que sería la asociación cognitiva. Ustedes van a notar que cuando hablamos de asociación cognitiva, nosotros estamos hablando de algo que aprendimos también, o que vamos aprendiendo, ¿verdad? A medida que vamos ensayando, que vamos experimentando cuestiones, ¿verdad? Entonces eh, en este caso, una consideración como una variable psicológica que moviliza hacia qué? Moviliza a lo que mencionábamos al principio, a realizar algo, a orientarme hacia alguna cuestión particular, o por ejemplo a un mantenimiento o un abandono, ¿verdad? Pero en este caso básicamente es esto, es si se mantiene, si yo no abandono algo es porque mi motivación está alta. Si yo abandono algo es porque mi motivación está baja. O sea, por lo que yo estoy sintiendo y eso disminuye, hace que yo abandone, ¿verdad? Y todo ese proceso por el que yo considero o tengo la motivación alta o baja, tiene incidencia en base a qué? A situaciones y cómo interactuar, lo que es individual, los factores donde yo crecí socialmente, el ambiente donde me crié, mi familia, etcétera, lo que aprendí de chico, mi cultura y las influencias momentáneas del entorno, sumadas a las convicciones que pueden haber en ese momento, ¿verdad? Yo quiero esto, pero tal vez es un limitante en mi contexto, pero yo quiero eso. Entonces, ¿cómo yo voy asociando? Ahí hablamos de constructo, pero a nivel personal, ¿cómo yo construyo lo que yo quiero? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ahí la motivación hace que eso se mantenga o no, ¿verdad? Y hacia dónde apunta, hacia actividades, actividades que me llevan a un objetivo, no. Ahí solo figura actividades, pero es eso. O sea, yo hago o dejo de hacer cosas, ¿verdad? En pos del objetivo por una cuestión de asociación cognitiva, en la que intervienen también varios factores, ¿verdad? Esta sería esa definición específicamente de lo que es como variable psicológica, ¿verdad? Lo que mueve o moviliza es la realización de la persona, ¿no? Y en algún punto específico, ¿verdad? Que por ejemplo, en este caso de lo deportivo. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, si llevamos netamente a lo deportivo, yo les pregunto las causas de abandono deportivo? Por ahí hay gente que trabaja con niños, adolescentes, y si no trabaja en deporte, por ejemplo, las causas por las que yo abandono una actividad. ¿Por qué, por ejemplo, yo abandono una actividad que me va a favorecer ir al gimnasio o salir a caminar o cuidarme, etcétera? O sea, es una pregunta que les lanzo, ¿verdad? O sea, ¿qué creen ustedes que afecta o qué pueden ser las causas de ese tipo de cuestiones? No sé si alguno se anima a responder eso.
No sé si Lassi está hablando. Profe, no, ¿qué preguntaste? Carlos, ¿qué tal? Las causas de abandonar actividades. ¿A qué creen ustedes que pueden deberse? Mirando este esquema, ¿verdad? O sea, ¿cuáles serían las causas, por ejemplo, de un abandono deportivo a una edad muy joven o de niño? O también, por ejemplo, de una actividad de grande, ya hablamos que tenga que ver con hacer nomás, por ejemplo, un ejercicio o ir al gimnasio o cuidarme más. O sea, ¿qué puede motivar ese tipo de abandonos de actividades físicas o deporte? En mi caso, por ejemplo, era profe de una lesión de rodilla. Eso me había desmotivado mucho Exacto, y es una para cuestión, continuar. claro, una cuestión física, ¿no? O sea, es también una cuestión que no podemos negar, ¿no? O sea, no, es algo muy palpable, muy visible. Y las lesiones generan ese impacto, ¿verdad? En la motivación. Ahora hay muchas formas de recuperarse, etcétera, ¿verdad? Pero creo que eso de ahora, antes era mucho más complicado, ¿verdad? O sea, y también si está al alcance o no del lugar donde estás, ¿verdad? Entonces, eh, es una cuestión, un factor individual, ¿verdad? Una convicción también, ¿verdad? Porque una lesión es algo que te hace pensar si realmente vas a seguir un camino deportivo y las lesiones son parte de la vida deportiva, ¿verdad? Entonces, de cualquier, no hablo solo, por ejemplo, de fútbol o otro, una situación muy presente en cualquier deporte, ¿verdad? A eso vamos también con Otra influencias. cosa Sí, que te podría cambiar la motivación, por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿verdad? sí. Qué sé yo, se cambia de técnico y ya no te tiene más en cuenta como el técnico anterior, por ejemplo. Eso desmotiva también. Mira, y bueno, hablando de cuestiones que tienen que ver con entrenadores, por ejemplo, eh, una de las eh, primeras causas por las que se produce abandono deportivo son los entrenadores. O sea, la forma, la didáctica, el manejo que tienen los entrenadores con sus atletas que son jóvenes. La segunda causa, o entre las dos causas, podemos poner ahí las dos primeras, son los padres. ¿Verdad? Los padres son los grandes factores de que las motivaciones, ¿verdad? De sus hijos, sus hijas, ¿verdad? No estén más direccionadas hacia seguir haciendo un deporte. Entonces es muy llamativo, ¿no? Son las personas muy cercanas a ese contexto y son los que influyen de gran manera también, ¿verdad? Tanto para seguir como no. Entonces ahí, Profe, sí. el- ¿por qué siempre los padres, tipo, yo por ejemplo, Ujú. a mi mamá no le gusta que yo haga este tipo de entrenamiento de, tipo, vamos a decirle en el gimnasio, entrenamiento de pesa. No, no le Y gusta. no le gusta, ella no quiere, no le gusta. Y por eso yo no dejé y no, y siempre tenés. Bueno, fíjate un poco ahí, si metemos en esto, está Lassie en tu nombre, creo que así te dicen, no, así pusiste, ¿verdad? Sí, sí. Lassie. Fíjate cómo ahí, si te fijas en el cuadro que tenemos, hay una parte que dice, debajo de asociación cognitiva, dice las convicciones, las influencias del entorno. Sí. Hay personas que son más influenciables que otras, que tienen más convicciones que otras, pese a que su contexto, ¿verdad? Que son cuestiones individuales, ahí hablamos sociales, familiares, ambientales, culturales, puedan ser o no, limitantes o no, ¿verdad? Por ejemplo, como les dije hace rato, ¿verdad? Casos de éxito tenemos poco, pero en tu caso, por ejemplo, me dijeron que no, y por eso yo igual sigo, no abandoné. Entonces, claro, una cuestión ahí de convicción también, ¿no? Que tiene que ver con una historia personal tuya, seguro. Cuestiones que si nosotros empezamos a hablar, tal vez vos vas encontrando o ya sabes o me decís, ¿verdad? Que son motivantes para que vos sigas haciendo esto, ¿verdad? Y que pueden ser varias, ¿verdad? Que son la influencia para que la motivación en seguir estudiando o estando en este ámbito sea alta, ¿verdad? Y no haya un abandono.
Pero cuando hablamos de una cuestión de abandono deportivo por causa de entrenadores o de padres, tenemos mucho que ver, tiene mucho que ver, mejor dicho, esas interacciones que hay entre padres e hijos. Hablamos, por ejemplo, de expectativas. Hay chicos que son mucho más influenciables por la opinión de los padres en el sentido de que las expectativas que tienen sobre él son las que gobiernan las acciones que hace el chico. eh, yo no fui jugador, vos a ser jugador tal vez, ¿verdad? O una cuestión así muy tonta que les digo, pero una expectativa puede ser algo a favor o en contra que yo tengo, ¿verdad? Mi expectativa no es que vos seas un instructor, mi expectativa es que vos estudies y trabajes, no sé, por decirle otra cosa. Entonces son expectativas, ¿verdad? Y hay un momento en el que, en la adolescencia especialmente, ¿verdad? Es algo que vos no puedes así nomás decir, no lo vas a hacer, ¿verdad? Porque son tus padres, una forma de crianza, pero también ahí hay un factor que tiene que ver con eso. Las expectativas de los padres a veces es mucho más alta, las exigencias que le ponen, ¿verdad? La carga ya no es más una cuestión lúdica, ya es una cuestión de futuro, una cuestión profesional casi, ¿verdad? Estando en un contexto en el que todavía es amateur o todavía es un chico en formación. Entonces hay muchos factores que pesan para ese abandono o para dejar de entrenar. Y el ejemplo que dio recién el compañero también sobre el abandono por una cuestión de cambio de entrenadores, también el manejo que tienen los entrenadores, ¿verdad? O sea, eh, o sea, un entrenador de por sí es una persona muy significativa para cualquier chico, sea o no, y sacando que sea bueno o malo entrenando, es una referencia